Buenos días, en breve comenzaremos. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, la importancia de los Incoterms en la importación de mercancías. Aprovecho para agradecerles a todos por su presencia en esta importante conferencia. Asimismo, agradecemos el apoyo de TECA, quien hizo posible que realicemos el evento del día de hoy. También agradecemos el apoyo de los miembros del Sponsors Club, Platino, Dole y Pangea, miembros Oro, FedEx y Seaboard Marine, miembros Plata, Louis Dreyfus Company. Como AmCham, esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. A todos los participantes, al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando sus dudas. Adicionalmente, les compartiremos la presentación y el enlace de YouTube de la conferencia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Daniela Mejía, gerente regional de AmCham Honduras, quien nos estará dando las palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, Sofía, y muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de AmCham Honduras, la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, la importancia de los Incoterms en la importación de mercancías, el cual hemos organizado para todos ustedes en alianza estratégica con TECA. Para nosotros es un honor darles la más cordial bienvenida a este importante encuentro en el cual se les expondrá qué son los Incoterms, para qué se utilizan en aduanas, cuáles son las obligaciones del vendedor y del comprador y cuál es la relación entre los Incoterms y la valoración aduanera. Como aliados estratégicos para la actualización de temas, es de suma importancia para nuestros socios y la comunidad empresarial en general sostener estos espacios de mucho provecho donde podemos actualizar nuestros conocimientos y juntos poder construir un futuro más prometedor para toda nuestra región. En AmCham nos sentimos muy honrados de contar esta mañana con la presencia de un distinguido profesional de TECA. Se trata del licenciado Jorge Steven Rodríguez, quien es asociado experto en operaciones aduaneras de Grupo TECA. Esperamos que este evento sea de mucho provecho para todos ustedes. Bienvenidos sean nuevamente y aprovechamos para darle la más cordial bienvenida al licenciado Rodríguez. Sofía, te regreso el micrófono. Muchas gracias, licenciada. Y antes de comenzar la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco de la reseña de nuestro conferencista. Se trata del máster Jorge Rodríguez. Es licenciado en Administración Aduanera, máster en Dirección de Negocios Internacionales con más de 28 años de experiencia en el área operativa aduanera, tanto en el sector público como privado. 18 años como docente universitario en la carrera de Administración Aduanera de la UNAM. Actualmente como asociado experto en operaciones aduaneras en Grupo TECA. Sin más, invito al licenciado Rodríguez a comenzar su presentación. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Hola, bueno, hola. escuchamos. Sí, ok. Bueno, es un placer estar aquí, ¿verdad? Con ustedes, con Ancham de Honduras y de parte, pues, de TECA, ¿verdad? Darles las gracias, ¿verdad? Por darme la participación de un tema tan importante que son los Incoterms en la importación de las mercancías. Voy en este momento a iniciar la presentación, ¿verdad?
y me dicen ustedes si la logran visualizar. Permítame un momentito. Ok, sí. ¿Miran la presentación, jóvenes? Sí, Jorge. Hola, hola, Sí, hola. la vemos y la escuchamos Hola. bien. Ok, vamos a iniciar entonces en este momento y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de los Incoterms en la importación de mercancías. Los Incoterms, por lo general, ¿verdad? Vienen siendo cláusulas de compra y venta y realmente queremos saber qué papel juegan hoy en día en el comercio internacional. Algo bien interesante, son cláusulas, ¿verdad? De venta. Parece que hemos tenido un problema técnico con el licenciado Steven. Creo que aquí lo tenemos ya de regreso. Mil disculpas. Disculpa que parece que está fallando el internet. Voy a volver a iniciar. Ok. Les explicaba, no sé si me escuchan, por favor, me confirman. Sí, licenciado, si gusta puede quitar su video para que tenga mejor señal. Ok, perfecto. Hablaba sobre los ICONTER, que son cláusulas de compra y venta y están regidos por la Cámara de Comercio Internacional. Pero nosotros nos hacemos preguntas acerca de qué son los ICOTERs y para qué se utilizan en las aduanas, o dónde llega la obligación del vendedor y el comprador, hasta dónde me permite ese riesgo que yo voy a asumir o ese compromiso. Entonces, prácticamente, yo, ¿cómo les digo? Tengo que ver de qué forma voy a tener esa obligación que tiene el vendedor o el comprador en su momento. ¿Y cuál es la relación que tienen los ICONTER y la valoración aduanera hoy en día? Esas son las preguntas que nosotros por lo general nos hacemos. ¿Cuáles son los ICONTER que se utilizan en las aduanas? ¿Y cuál es la relación que tiene el vendedor con el comprador? Y a la larga saber qué responsabilidad, qué riesgo o qué obligación voy a asumir yo al momento que voy a utilizar un ICOTERS. Y al final la última pregunta con respecto a la valoración. ¿Qué sucede con la valoración aduanera cuando no se utiliza apropiadamente un ICOTERS o en ese momento hay una mala aplicación del término ICOTERS?
en primer lugar, vamos a ver el concepto. Decimos nuestras preguntas. ¿Qué son los Incoterms? Significados. Son las iniciales internacionales de términos comerciales que se rigen por la Cámara de Comercio. Y esto data desde 1936. Esto data desde 1936 y determinan el alcance de las cláusulas comerciales que incluyen un contrato de compra y venta internacional. Sin embargo, en el término que ya define lo que es el Incoterm, son reglas y términos que se utilizan en el contexto de comercio internacional. ¿Qué es lo que yo voy a acordar? Responsabilidades, costos, riesgos, tanto por parte del importador como por el exportador. O en su caso, lo podríamos decir, por el vendedor o por el comprador. O podríamos llamarlo también por el fabricante, ¿verdad? Que también juega otro papel importante. Aquí tenemos un ejemplo de un Incoterm en el caso de Sword, ¿verdad? Que es un Incoterm que utilizan y que realmente ha venido utilizándose desde 1936 a la fecha. Ahorita estamos con los Incoterm 2020. Cada 10 años se hace una modificación. Se miran, ¿verdad?, las necesidades que tienen los países y que a la larga mira la Cámara de Comercio Internacional la forma en que los beneficios tengan ambas partes. Entonces tenemos aquí el ejemplo del SWOT, donde pueden ver ustedes las imágenes y donde ustedes pueden ver, ¿verdad?, desde dónde inicia el compromiso del vendedor y de dónde inicia el compromiso del comprador. O podríamos decir, ¿quién asume desde dónde el riesgo? Cuando hablamos de este Incoterm como ejemplo, estamos hablando que está en la fábrica de el que va a vender. Y entonces prácticamente empezamos a ver que cuando utilizan S-Word, prácticamente dice, bueno, yo aquí lo tengo en mi fábrica y quien va a asumir toda la responsabilidad de llevar y de trasladar desde el país de exportación al país de importación va a ser el comprador, o en este caso, el importador. Entonces nos damos cuenta en ese momento que hay ciertos riesgos que asumen cuando se llega a firmar un compromiso o cuando usted en el contrato de compra y venta dice voy a adquirir este compromiso a partir de desde dónde, desde qué lugar hasta llegar a un lugar convenido. Entonces es bien importante que tengamos esa claridad, ¿verdad? Que cuando hacemos una utilización de un Incoterm, estamos asumiendo tres cosas. Asumimos primero la responsabilidad, asumimos también el riesgo y asumimos los costos. Eso es bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Quién lo va a asumir o quién va a hacerse cargo de todos estos compromisos? Muchas veces los importadores se preguntan, ¿verdad? ¿Será que el Incoterm que yo voy a utilizar es el correcto o será que el Incoterm que me están proponiendo es el que yo debo de aceptar? Esas son las preguntas que muchas veces los importadores tienen, ¿verdad? Y realmente habría que ir conociendo cada uno de ellos. Eso es bien importante. Por lo general, los Incoterm están en tres letras que se abrevian en su significado en inglés, ¿verdad? Está SWORD, Free and Board, que es FOB, CIF, que es Cost Insurance Frame, y DDP, que es Delivery Duty Pay. Entonces, nosotros nos preguntamos, si los Incoterms están en siglas en inglés y cada uno de ellos tiene un significado, los vamos a ir conociendo cuál es el más apropiado o cuál es el más indicado o cuál es el que yo debo de asumir en el momento de hacer una transacción internacional. Siempre dentro de esto tenemos que tomar ciertas precauciones que debemos de considerar, porque los Incoterms requiere el buen conocimiento del significado de cada uno de ellos. No solo decir voy a negociar en FOB, o voy a negociar en CIP, o voy a negociar en CPT. No, voy a ver qué significa cada uno de ellos porque debo de conocer qué responsabilidad, qué riesgo o qué costo voy a asumir al final yo como importador. Eso es bien importante. Y a veces nos preguntamos
si estamos en lo correcto o no, pero va a depender muchas veces, ¿verdad?, de la decisión que tomemos en el momento de hacer esa negociación. Eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, miramos que la tendencia actual del comercio se va materializando por el hecho de que el comprador se ve liberado de toda preocupación de logística siempre y cuando la negociación sea la correcta. Esto lo va a valorizar la posición del exportador. O sea, muchas veces nos preguntamos, y pregunta, ok, esas preguntas nos las hacemos porque ok, disculpen que ha estado fallando el internet, está inestable. Entonces, yo les decía, ¿verdad? Con respecto a la tendencia actual del comercio, donde quién va a asumir esa responsabilidad. Y en el segundo ítem que vemos acá, el segundo párrafo, nos dice, la tendencia actual del comercio internacional se materializa por el hecho de que el comprador se puede ver liberado de toda preocupación de logística. Yo explicaba, ¿verdad?, el traslado del almacén en el país de exportación que va a conllevar, ¿verdad?, una serie de responsabilidades, sacar la carga y llevarla al puerto de embarque. Entonces, si el exportador asume esa responsabilidad y subir la carga al barco y después decir que en la trayectoria él va a cubrir también lo que es el flete y el seguro, pues entonces el importador se ve liberado de riesgos, vaya logística, hasta llegar al país de destino. Entonces, ahí es donde puedo ver algo bien interesante. Lo primero que miro yo es, uno, la responsabilidad no va a ser asumida por el importador. La responsabilidad y el riesgo va a ser, pues yo tengo que estar consciente de que voy a tener que pagar para estar más seguro que mi carga llegue al momento que se ha pactado. ¿Es necesario negociar correctamente los términos? Sí. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el tiempo, vamos a ver también lo que es el despacho de la mercancía del punto de embarque, ¿verdad?, hacia el punto de destino, pero también vamos a ver la trayectoria que viene de la fábrica al punto de embarque. Entonces, es mejor, ¿verdad?, tener bien claro el Incoterm que voy a utilizar para ver quién va a asumir el riesgo, la responsabilidad y al final el costo sí lo asume, de hecho, lo que es el importador, a menos que lleguen a otras condiciones. Hay elementos básicos para la aplicación de los Incoterms, para una buena utilización en aduanas, sí, y van a ver por qué. Lo primero que miramos es el lugar y la forma de la entrega de la mercancía. Eso es bien importante conocer. ¿Cómo vamos a saber exactamente si yo voy a comprar una mercancía, dónde se me va a ser entregada, en qué punto del país de exportación va a convenir esa entrega? La transmisión de los riesgos y las responsabilidades por aquella pérdida que se pueda ocasionar en el trayecto de la fábrica o del almacén hacia el punto de embarque
o hacia el punto de destino. ¿Quién va a asumir todos esos riesgos? Al final, estoy pagando para que la mercancía llegue en tiempo y forma al lugar convenido. La distribución de los gastos de operación, ¿quién la va a asumir? Si van a ser en partes iguales o si yo voy a asumir todos los pagos y voy a tener que después llegar pues a un arreglo de pago de que yo voy a pagar lo que es el transporte, lo que es la carga, lo que es cualquier otro gasto que me pueda incurrir en cuanto al embalaje. Pueden haber muchas situaciones, entonces uno tiene que estar consciente qué es lo que yo voy a pagar y darme cuenta de lo que yo estoy pagando, de qué tipo de operación voy a asumir ese pago. Y al final, algo bien interesante. ¿Qué parte debe realizar los trámites aduaneros? Las gestiones, las diligencias, ¿van a ser por parte del importador o por parte del exportador? Si él va a asumir todo lo que es el trámite en la aduana, punto de entrada a punto de llegada. Si yo cuando llegue la carga al punto de embarque, yo voy a asumir cualquier costo que la aduana del país de exportación me pueda generar, o que cuando llegue al punto de destino, la aduana me diga, bueno, quién se va a hacer cargo del pago de los impuestos, del cargo que se hace por desembarcarlo, el almacenaje, todos esos gastos que incurren muchas veces se tienen que dejar bien claro. Para ciertos Incoterm, como el CPT, el CIP, el CFR o el CIF, el lugar designado no es el mismo que el lugar de entrega. Muchas veces no se llega a un acuerdo, ¿verdad? Y se tiene que plasmar o se tiene que describir. Se trata del destino hasta donde el transporte ha sido pagado. O sea, hay compromisos que yo puedo decir, bueno, sale de la fábrica y te voy a pagar hasta el lugar de embarque. Y de ahí yo voy a asumir los costos de que me van a subir la carga, de que la van a estivar correctamente. Entonces nos damos cuenta de qué término y en qué conveniencia yo voy a tener bien claro esos gastos y esas responsabilidades. Porque los Incoterms más que todo es, como les decía al principio, quién asume la responsabilidad, el riesgo y el costo de la mercancía. Y es por eso que dice que para precisar el destino o final de la mercancía y evitar cualquier conflicto, ambigüedad, conviene mencionar el lugar preciso. ¿Dónde quiero que se me vaya a dejar la carga? Si me la van a dejar al lado del buque, si me la van a subir al buque, si me la van a llevar al lugar de destino, si me la van a bajar o me la van a llevar al almacén donde está el importador. Todo eso es bien importante aclararlo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la situación que hoy en día está pasando con algunas importaciones, que no llegan a tener una información clara de dónde o hasta dónde quiero que me llegue esta información de llegar la mercancía al lugar convenido. Eso es bien importante tenerlo bien claro. La transferencia de la mercancía, y si ustedes pueden ver ahí, está el lugar de entrega, está el riesgo y están los costos. Viene siendo lo anterior, lo único que aquí en gráfica, donde nos dice cuando el vendedor ha cumplido con la obligación de entrega de las mercancías. O sea, en este caso, el exportador tiene un compromiso y debe estar bien clara la condición a la cual llegó al lugar donde yo voy a entregar la mercancía. Si utilizamos SWORD, él no se va a mover. Pero si podemos utilizar el FOB, que es libre a bordo, free on board, entonces va a llegar de el punto de la fábrica hacia el punto de embarque del país de exportación y él se va a liberar de cualquier compromiso. Yo te dejo la carga porque la condición que estamos hablando es FOB. Pero ¿qué sucede cuando la condición es más allá de FOB? Entonces ahí entonces entra el otro riesgo, donde se va a dejar o donde va a quedar la carga o donde se va a decir que la carga va a ser entregada, hasta qué punto o el lugar yo voy a entregar. Entonces, prácticamente es donde se acepta en el Incoterms, se acepta la condición y la responsabilidad de el riesgo que va a asumir y, por lo tanto, el costo que va a asumir. En la otra parte donde dice transferencia de costos, dice igualmente que los riesgos, la transferencia de costos
se realizará en el punto geográfico y en el momento donde se ha establecido mi carga y hasta ahí voy a asumir ese costo. Eso es algo bien importante que debemos de considerar en cuanto a la transferencia de las mercancías. Siempre hay puntos donde yo voy a tomar como referencia y uno de los puntos bien importantes, si partimos de la planta del proveedor o del que va a comprar hasta donde me va a llegar la mercancía o el transporte interno, quién lo va a asumir o las terminales de origen o destino, quién va a acordar llegar hasta cierto punto o qué tipo de transporte internacional voy a utilizar. Yo puedo utilizar un transporte multimodal, que es lo que se está utilizando normalmente, o puedo utilizar un transporte bimodal, que por lo general también resulta, pero el más utilizado es el multimodal. ¿Por qué el multimodal? Porque te da la opción de salir de la fábrica del proveedor o del exportador y te lo lleva en un contenedor, llega al punto de embarque que es el puerto, ya utiliza lo que es el barco y cuando llega a su marcha. Entonces utilizamos ese transporte multimodal porque muchas veces te da la opción de ir transbordando la mercancía de acuerdo al lugar donde hayas comprado, si hay ferroviario, si te la van a dejar en un tal lugar y la vas a tener que llevar por medio de transporte terrestre, pero vas a llegar a un aeropuerto y vas a tener que trasladar la carga a un medio de avión. Entonces, todo eso es bien importante saber cuál va a ser el transporte que se va a utilizar y cualquier otro punto acordado que se pueda dar. Entonces, como pueden ver ustedes, en medio de la gráfica, en medio de la presentación, está un barco, está un camión y está un avión. Eso nos da la pauta de que yo puedo utilizar cualquier medio de transporte que sea más favorable o que sea el que se haya convenido en el momento de acordar el traslado de la mercancía de un lugar a otro. Los costos siempre se deben de considerar dentro del comercio exterior y es lógico que siempre nos va a dar un incremento entre más largo esté, ¿verdad? En la compra de nuestra mercancía, de repente más medios de transporte se van a utilizar y de hecho van a utilizar un transporte interno en el país de origen o destino, lo vamos a acordar, o vamos a hacer el transporte internacional utilizando un avión, utilizando un barco, o qué gastos y derechos de aduana voy a incurrir, si lo va a pagar el exportador, porque ya ha quedado convenido en el país de exportación, o si yo voy a asumir todo lo que es el costo ya cuando llegue la carga al país de importación, ¿verdad? Muchas veces también puedo decir, no, señor exportador, usted me va a pagar los derechos de aduanas, acordemos eso, ¿verdad? Vamos a utilizar un Incoterms. Por ejemplo, pueden utilizar el CPT cuando es por carga aérea, ¿verdad? Y de repente va a asumir ciertos costos que van a ser incrementados, pero ya está convenido, ¿verdad? En el Incoterms. Y algo bien importante que les quiero mencionar es el seguro. ¿Quién va a asegurar la carga? Les quiero comentar algo así rapidito. Cuando yo voy a asegurar la carga, debo estar consciente qué tipo de riesgos me cubre el seguro o hasta dónde me va a cubrir el seguro. Porque muchas veces dejamos entrever que, ok, pago un seguro y un seguro que me costó que $350 y de repente los 300 es lo que yo debo de saber de esos $350 que me va a cubrir importación. Si solo decía, pero ¿qué pasa si en el embarque lo estimaron mal y se me dañó la mercancía? Y de repente el exportador le va a decir, yo solo estoy cubriendo nada más el traslado, pero no lo que pase dentro del barco o dentro del medio de transporte. Entonces hay cosas que a veces uno se pregunta, pero si yo pagué un seguro y se supone que tiene que llegar la carga muy bien al punto de destino, ¿por qué hasta ahora me está diciendo que solo es el traslado? Como quien dice, lo que hicieron dentro del barco, que lo colocaron mal, la mercancía, o que no colocaron el contenedor donde debería ser, el espacio adecuado, yo no tengo nada que ver. Entonces, todas esas cosas nos preguntamos y a veces el seguro debe de tener una cobertura mayor y es donde yo debo de tener bastante cuidado a la hora de negociar.
lo que es el seguro sobre la carga, porque dice seguro sobre la carga, la mercancía, hasta dónde me cubre. Siempre los Incoterms tienen reglas y esas reglas están tipificadas, ¿verdad? Dentro de los contratos que se puedan utilizar, como por ejemplo las reglas que se utilizan en la versión que es la actual, el 2020, la información que debe contener, ¿verdad? O el tipo de Incoterms que yo debo de asumir. Eso es bien importante, perdón, eso es bien importante saber. La versión, muchos países pues todavía están utilizando la versión 2010, pero actualmente la mayoría 2020. ¿Qué tipo de información debo de estar seguro o conocer el Incoterms? ¿O qué tipo de Incoterms voy a negociar? ¿Bajo qué cláusula voy a negociar? ¿Y qué es lo que un contrato no me va a proveer? Eso es bien importante conocerlo. Existen 4 categorías de Incoterms que están tipificadas en la categoría E, en la categoría F, la categoría C y la categoría D. Cada una de estas letras significa, ¿verdad? Un término dentro de los Incoterms. Por ejemplo, en la categoría E es la entrega directa. En la categoría F es la entrega en la categoría D. Cada una de estas tiene un significado. En la E, el exportador coloca las mercancías a disposición del importador dentro de su propia fábrica o local. En la categoría F, el exportador tiene la obligación de entregar la mercancía a un transportista nombrado por el comprador, y en la categoría D, el exportador asume todos los gastos, riesgos para llevar las mercancías en un lugar o específico dentro del país de destino. Igual que en la categoría C, ¿verdad? El exportador se encarga de contratar el transporte, pero en ningún momento asume el riesgo o pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales debido a los sucesos que puedan ocurrir, lo que yo explicaba hace poco con el seguro. Entonces, si ustedes se fijan, cada una de las categorías tiene un significado que me llama la atención y cuál es la que yo debo de asumir en el momento de hacer la compra. A veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué se cambian los Incoterms? Los Incoterms se cambian de acuerdo a las necesidades que el comercio hoy en día requiere. El comercio es cambiante y las necesidades de cada región van a ser diferentes. Entonces, por eso los Incoterms han venido viendo, ¿verdad? Una actualización y el uso de ellos. De repente, miramos ahorita el Incoterms que se aplica hoy por hoy, son los Incoterms 2020, y tenemos dividido, ¿verdad?, en transportes multimodales o polivalentes, o solo transportes marítimos. En el caso de SWORD, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. Estos son utilizados transportes multimodales o polivalentes. No así, ¿verdad? En el caso de los marítimos, que se puede utilizar solamente el FAS, el FOB, el CFR, el CIF. Esos son lo que tienen actualmente, ¿verdad? Pero también se pueden utilizar en los multimodales, lo que es el FAT, el FOB, el CFR y el CIF. ¿Qué Incoterm debo de utilizar? Es importante conocer bien los Incoterms, ¿sí? Para elegir el más adecuado o en función de que la empresa está comprando o vendiendo. ¿Qué intereses va a tener el vendedor o qué intereses va a tener el comprador? Y antes de decidir, ¿verdad?, qué Incoterm a utilizar, debemos de tener en cuenta ciertos aspectos. Y los aspectos deben de ser de acuerdo al término que se ha pactado, de acuerdo a los cambios que han venido generándose por el tiempo, ¿verdad? Donde han habido cambios utilizados desde el 2010, que son los más actuales, antes del 2020, y han habido otros, ¿verdad?, los que se utilizaron en el 2000. Entonces, cada 10 años, por lo general, se miran cambios que regulan requisitos de seguridad, de transporte, de obligación, de los documentos de transporte, de los medios de transporte, de la cobertura, hasta donde llegue el seguro, hasta donde me va a cubrir o el cambio de un Incoterm a otro, ¿verdad? Eso es bien importante. Estos están por grupo y algo interesante, por ejemplo, el grupo E, que es el que me habla nada más del SWORD, dice que la parte vendedora proporciona la mercancía al comprador en sus propias instalaciones. O sea, cuando hablamos de SWORD, estamos hablando que de la fábrica se va a adquirir el compromiso de comprar ahí en la fábrica y desde ahí el vendedor no asume ninguna responsabilidad. Entonces,
prácticamente dice, ¿verdad?, que el vendedor solo se ocupa de embalar nada más la mercancía, empaquetarla, y de ahí, de la fábrica, el importador va a asumir todos los gastos de trasladar de la fábrica al punto de embarque. O sea, estamos hablando de la logística que está en el país de exportación. Y después voy a subir la carga al medio de transporte y desde ahí también yo asumo ese compromiso. Voy a trasladar del medio de transporte al lugar de destino, o sea, a otro país, a otro puerto o a otra aduana terrestre. Entonces, desde ahí yo también asumo el riesgo de trasladar la carga, de hacer toda la logística en el país de importación y después, una vez que pague los impuestos, voy a trasladar mi carga a mi almacén o bodega o a la empresa. Entonces te está diciendo Sword que solo se va a tener nada más una responsabilidad por parte del vendedor. Miren, ahí está el SWOT. ¿Quién asume la responsabilidad? Está en línea azul, ¿verdad? Está que el exportador dice, bueno, tú como importador o tú como comprador vas a asumir todo el riesgo. Solo vas a ir a traer la carga a mi fábrica y de ahí yo me desentiendo. Tú vas a contratar el medio de transporte interno en el país de exportación, tú vas a pagar el seguro, tú vas a pagar todo lo que incurra en movilización, en manipuleo, todo eso lo vas a pagar tú. Yo solo te embalo lo que es la mercancía. En el otro grupo, el F, el vendedor dispone de bienes de un transportista seleccionado y en este caso está el FCA, que significa libre transportista ya en español. Dice que el vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado, asumiendo los riesgos y los gastos, incluyendo los costos de despacho aduanero para la exportación, si es que se llega a incurrir. El comprador es responsable de dicha carga hasta la entrega final, y eso está tipificado en los Incoterms 2020. Es decir, ¿verdad?, que el vendedor, bajo la especificación de a bordo, que sirva para justificar la entrega de los productos. O sea, aquí lo que hace nada más es entregar la carga al lado del buque, ¿verdad? Y vamos a ver la figurita donde vamos a comprender mucho mejor. El vendedor entrega la mercancía en el transporte de despacho y él hace todo el trayecto de la fábrica, perdón, desde la fábrica a lo que es prácticamente el lugar donde se va a embarcar. En este caso, si ustedes se fijan, salió de la fábrica, se despachó hacia el lugar donde se va a embarcar y desde ahí ya el vendedor no tiene ningún compromiso. El compromiso y la responsabilidad va a ser por parte del comprador. Él solo montó la mercancía al medio de transporte, este la traslada y hasta ahí él no va a tener ninguna incidencia, ¿verdad?, en cuanto a responsabilidad. ¿Qué sucede con este otro término? Franco al costado del buque. El Incoterm usado en el FAS, como se le conoce, en el transporte marítimo para cargas a granel, porque eso es lo que se recomienda, que son cargas que es como materia prima, ¿verdad?, donde son volúmenes muy grandes. El vendedor transmite los bienes al muelle o al puerto de embarque acordado, junto al buque en el que viajará la mercancía. Por ser materia prima, por ser carga a granel o por ser maquinarias que vienen a veces que las tienen que ¿cómo le digo?, desarmar, ¿verdad? Y van en partes diferentes. Entonces se puede llegar a acordar en este término, pero hay algo bien interesante. Yo te traslado la mercancía en medios de transporte, que yo lo voy a contratar, que yo lo voy a utilizar por parte del vendedor para que te sea más fácil. Pero una vez puesto ahí al lado del buque, tú vas a ser el responsable de poder subir la carga y de colocarla en los medios de transporte adecuados. O, en todo caso, alquilan, ¿verdad?, el medio de transporte para no desacoplar la carga que está dentro y la pueden trasladar. O si la llevan en materia prima, que son a granel, posiblemente él vaya a tener los medios de transporte que él traslade de la fábrica al punto de embarque y a partir del punto de embarque
voy a subir la carga al medio de transporte, en este caso marítimo, y voy a poderla trasladar hasta llegar al punto de destino. Entonces, como ven ustedes, de que la carga al medio es buscado por el vendedor y la obligación de que cualquier ir pido disculpas porque ha estado fallando el internet, no sé, ¿verdad? Porque ha estado fallando. Les pido mil disculpas, ¿verdad? Vamos a continuar. Miramos otro término bien interesante. El FOB. Este es un término muy utilizado. Este es un término que realmente la mayor parte, ¿verdad? Lo hace como el más adecuado. Sin embargo, eh, queda a criterio del importador. Pero mire lo que dice el FOB. Usado en el transporte que el vendedor proporciona la mercancía en el barco establecido, asumiendo toda la responsabilidad hasta dicho momento. Entonces el comprador hace frente a todo hasta su llegada al destino final. Mire qué interesante. Tenemos este COTENS donde está la fábrica, está el envío, está el almacenaje, está la carga. La voy a poner al lado del buque. Voy a dejar ahí al lado del buque. No, voy a asumir el riesgo de llevar la carga dentro del buque. Y desde ahí la obligación es por parte del comprador. ¿Por qué? Porque cuando se es en condición FOB, la ventaja que tiene el importador es que la carga la va a tener dentro del medio de transporte, porque la responsabilidad es compartida a un 50%, por decirlo así. Si ustedes se fijan, la naranjada que dice hasta dónde llega, a partir de que está del medio de transporte. En el grupo C es una neta, pues, tenemos ahora contrata o puede quedar exentos adicionales desde su Icoterm que utiliza para el medio de transporte marítimo. Pues acá hay algo interesante porque dice que la parte vendedora se responsabiliza del costo hasta que la mercancía llega a su destino. Aquí ya va incluido costo y flete, pero no seguro, algo que yo puedo visualizar. Y si no va el seguro, entonces ahí yo tengo que cubrirlo. Sin embargo, cuando se carga y en el barco el riesgo para hacer la competencia del comprador. Aquí hay algo más interesante. Solo utilizo dos situaciones. ¿Quién traslada la carga del punto de embarque hasta llegar al punto de destino? Es el exportador. Pero este solo hace énfasis en que voy a pagar el flete, no así el seguro. El seguro lo va a pagar el importador o el comprador. Entonces, hay que tener cuidado con este término porque la responsabilidad de que la carga llegue a sufrir algún percance va a ser cubierta por el importador y no va a ser cubierta por el exportador. El CIF es otro término que utilizan bastante y es algo muy interesante y es con respecto a este término. Este término es bien importante y les voy a explicar por qué.
Mire que el CIF me dice costo, seguro y flete. Aquí ya va el seguro incluido y me dice que cumple con los mismos parámetros que el CFR, pero con el añadido de que el vendedor debe contratar un seguro. Mire qué interesante. El vendedor es el que contrata el seguro, aparte de que ya tiene un contrato con el flete o con el medio de transporte. Aquí entra, dice, las novedades de los Icoter 2020 con la actualización de que quién va a contraer y certificar el seguro. Va a ser bajo las cláusulas de el vendedor, bajo la responsabilidad y el riesgo del vendedor, claro, porque él está diciendo, ok, te voy a trasladar la mercancía del lugar de la fábrica al lugar de destino. Pero ahí te voy a cubrir el medio de transporte interno en el país de exportación y te voy a cubrir también el medio de transporte de traslado del país de exportación a país de destino. Pero aparte del traslado, te voy a cubrir el seguro. Y es donde yo siempre he dicho que el seguro tiene que tener mucho cuidado porque hasta dónde me va a cubrir ese seguro. ¿Qué? Estoy asegurando mi carga contra daños. ¿Qué tipo de daños? En alta mar puede ser que el barco vaya a tener algún percance por caso por fuerza mayor o fortuito por fuerza mayor, o que vaya a tener un problema al momento de colocar la carga dentro del barco. ¿Quién se va a hacer responsable? O sea, todo eso yo tengo que estar bien seguro. ¿Qué es lo que me va a cubrir ese seguro pagado por el exportador? Hago una pequeña pausa acá. Disculpen, quisiera saber si se me está escuchando bien. Sí, Jorge, estamos bien por el momento. Ah, ok, gracias. Entonces, yo me hago esa pregunta, si realmente el seguro que me va a cubrir todos los daños que yo considero que puedan visualizarse, entonces estoy bien, porque el exportador tiene que decirme, yo pago un seguro y qué tipo de daños me cubre. No solo pagar un seguro por pagarlo y que después me llega a tener un daño, el importador va a perder y no es lo correcto. Entonces yo tengo que estar seguro que cuando el CIF lo voy a negociar con el exportador, saber que me cubre el flete, perfecto, hasta dónde va a llegar el punto de destino, pero que quiero saber qué tipo de seguro me está aplicando o hasta dónde la cobertura del seguro me cubre, eso es bien importante. El CPT es otro que dice transporte pagado hasta, y ahí es donde hay una negociación bien interesante. Se emplea en cualquier tipo de transporte, o sea que puede ser empleado en barco, en medio de transporte terrestre, puede ser también en avión o en cualquier otro medio que se pueda negociar. El vendedor asume los gastos hasta que la mercancía llegue a su destino final, mientras que el riesgo pasa a manos del comprador cuando la mercancía la posee el transportista. Ustedes pueden ver desde la fábrica hasta llegar casi al punto de entrega del almacén del importador o la llegada de destino. La obligación del vendedor es más allá en este término porque él puede asumir también los gastos de desembarcar, de estar la mercancía, el tiempo con la autoridad aduanera. Perfecto, yo voy a asumir esos gastos o esos pagos al depositario. Todo eso yo me hago responsable. Y una vez que pasa, ¿verdad? De ese punto de destino, yo te lo llevo hasta el lado de tu fábrica, hasta el lugar convenido. Es un término muy interesante, pero se utiliza de repente para carga aérea. Es más factible que para carga marítima. El SIP, este otro término que dice transporte y seguro pagado también hasta y es igual al anterior. Utilizable también para cualquier medio de transporte donde los gastos del transporte principal los asume, en este caso, el vendedor, donde la cobertura la va a asumir el vendedor es igual al anterior. Lo único, ¿verdad? Que, pues en el que yo les decía, ¿verdad? Que lo utilizan también para medios de transporte aéreo, igual este también lo utilizan para medios de transporte aéreo, porque donde utilizan, ¿verdad? Que el riesgo es menor y es más rápido que llegue la carga al punto de destino. Tenemos
también el grupo D, y este también utilizan los medios de transporte también, que son los medios de transporte aéreo. Y mire qué interesante, los costos y los riesgos corren a cuenta del vendedor también, ¿verdad? Desde la salida de la mercancía hasta su entrega en el lugar pactado, o sea, hasta llegar al lugar donde pactó. Puede ser que el lugar pactado sea hasta la aduana o puede ser que el lugar pactado sea hasta la fábrica del importador. Ahí va a depender hasta donde quiera cubrir los costos y los riesgos por ambas partes. Entonces dice entrega y descarga en el lugar acordado. Por lo general dice DPU. Si yo acordé que el lugar va a ser la aduana de Toncontín y en la aduana de Toncontín, en el aeropuerto, me van a hacer la descarga, ¿verdad? Y la empresa que me lo trae dice, bueno, ahí vamos a dejar en el aeropuerto de Toncontín o en la aduana terrestre de Toncontín la carga, hasta ahí yo me hago responsable. Pero si yo vengo y le digo, no, yo quiero que la carga llegue al lugar del almacén del importador, entonces ahí voy a negociarlo y eso va a quedar a conveniencia o pactado dentro del DPU. Y eso es algo muy interesante porque dice que se puede utilizar cualquier medio de transporte que sea más confiable o que sea más económico para el importador. Ahí va a utilizar. Este lo utilizan también para cargas aéreas, por lo general. Igual el DAP lo utilizan también para cargas aéreas, pero lo pueden utilizar también para otros medios de transporte como el terrestre y el marítimo. El exportador asume los gastos y riesgos para la entrega de los bienes, dice, a excepción de algunos costos que se puedan derivar en la importación, ¿verdad? Que son atribuidos por, en el caso del comprador, ¿verdad? Que éste los puede pagar. Y realmente es compatible con cualquier medio de transporte. Eso es bien interesante el anterior como este. Igual, el DDP también utilizado, lo utilizan yo, he visto bastante en carga aérea, pero también lo pueden utilizar en marítimo y en terrestre. Empleado dice, para el transporte dice, donde el vendedor asume absolutamente todos los costos y riesgos de la operación de exportación. Si ustedes se fijan, también las figuritas están entregado, dice, dentro de lo que es muchas veces el pago de los impuestos en lugar convenido los va a dar el importador, pero si acordaron de que también fueran asumidos por el exportador, eso lo acuerdan, ¿verdad? Eso es algo ya pactado entre ellos. Por lo general, en estos términos se utilizan bastante para asumir una responsabilidad o asumir un riesgo menor por parte del importador, y en este caso el exportador es el que los asume en su mayoría. ¿Qué problemas podríamos tener al desconocer los Incoterms? Pues el no aplicar correctamente, ¿verdad? Un Incoterms me puede traer inconvenientes en las transacciones comerciales, malos entendidos entre un comprador, en el caso de que el seguro no esté bien aclarado qué es lo que cubre, o el costo de la carga, o el lugar convenido, hasta dónde va a ser mi responsabilidad como exportador o mi responsabilidad como importador me puede causar litigios o me puede causar inconvenientes. Y yo puedo reclamar en el contrato, ¿verdad?, sobre las inconsistencias que se puedan dar, pero esto me va a causar dolores de cabeza, como dicen, porque va a llegar a litigios internacionales que de repente van a decir, bueno, eso fue lo que pactaron ustedes en un contrato de compra y venta, no lo aclararon, no utilizaron un Incoterm donde no se aclaró lo que podía suceder. Eso es bien importante, ¿verdad? Otra de las cosas que tiene que ver con la valoración aduanera. Mire, les voy a explicar esto que es bien interesante. Los Incoterm definen en gran medida el valor de la mercancía en aduana y es lógico. Cuando yo voy a pactar un Incoterm, tengo que medir qué costos y gastos me va a generar, porque en el valor en aduana están prácticamente acordados según el artículo 7 del GATT, que nos habla sobre aquellos ajustes que ya son ajustes obligatorios, que son tipificados en el artículo 1 y artículo 8 de el código GATT, donde me dice que el valor de transacción es el precio realmente pagado por código, me tipifica para que las autoridades aduaneras puedan utilizar. Vuelvo a repetir. En el artículo 7 del GATT hay unos ajustes facultativos que están a través del artículo 1 y 8, donde me habla sobre el valor de transacción, que es el precio realmente pagado por pagar, donde la autoridad aduanera puede realizar
cualquier ajuste por conceptos de flete, por conceptos de otros gastos, por conceptos de seguro, por conceptos de carga y descarga, porque esto ya me lo faculta el artículo 7 del GATT. Entonces, si yo aplico mal un Incoterms donde yo no doy a conocer los gastos o los costos que me ha incurrido en el momento de trasladar o asegurar la mercancía, la aduana está facultada por este artículo 7 del GATT. Acuérdense que es el valor en aduanas lo que me va a afectar a la hora de aplicar o de realizar mi importación. Y algo bien importante, si el Icoter que está utilizándose me va a incrementar los costos, es mejor aclararlo. Si el Icoter que se está utilizando, el exportador va a asumir el flete seguro, todo eso tenemos que aclararlo, porque en aduanas muchas veces desconocen estas situaciones. Y a veces los oficiales de aforo y despacho tienden a cuestionar que el Icoter que están utilizando no es el correcto, y no es así. El Icoter que utiliza el comprador, el importador, con su vendedor, es el que debe de tipificar a la hora de hacer la declaración. Si es valor FOB, si es valor CIF, si es CPT, si es FAS, si es SWORD, todo eso tiene que estar bien aclarado, porque a la hora de entrar con la aduana, si no está muy claro el Incoterms o no está consciente la persona de saber qué Incoterms utilizó y qué riesgos, responsabilidades o costos me incurre, la autoridad aduanera va a empezar a cuestionar. Y eso es bien importante. Consejos ya y para ir finalizando, esta charla tan interesante de los Icoter, nos dice, ¿verdad?, que para usar de una forma adecuada los Icoters, deben asegurarse qué término voy a pactar, qué es el que voy a utilizar y qué riesgos, costos y responsabilidades incurre por ambas partes. Confirmar que las partes están de acuerdo a las obligaciones que están en el contrato. ¿Qué es lo que yo debo de asumir en ese contrato como responsable, como el riesgo que yo voy a obtener o el costo que yo voy a asumir? Comprobar periódicamente que los términos utilizados tengan todas las obligaciones que se deben de pactar. Indicar sin errores en la factura comercial el Incoterms que yo voy a utilizar. Eso es bien importante. Gracias, ¿verdad?, por esta atención y pido mil disculpas por las inconveniencias que han habido. Es el internet que me ha estado fallando y les pido mil disculpas, ¿verdad? No sé si tienen algunas preguntas que puedan realizar en este momento. Estoy pues a la orden para poderles apoyar. Muchísimas gracias, licenciado. Y sí, a continuación tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Y la primera pregunta dice, ¿qué Incoterm sería más recomendable utilizar si mi importación puede ser marítima y en algunos casos aérea? Ok. En el caso de marítimo, el más recomendable es el CIF, ¿verdad? Yo recomiendo CIF. Pero también muchas veces el importador, por no utilizar este término CIF, utilizan el FOB. O sea, los más comunes y los más recomendables es el FOB o el CIF, ¿verdad? Cualquiera de los dos son recomendables en el marítimo. En el caso del FOB, ¿por qué le digo que es recomendable? Porque asume el riesgo el importador buscando el medio de transporte y asume también el riesgo lo que es el seguro. Pero el CIF, quien asume el riesgo, es el exportador. Entonces, cualquiera de los dos son recomendables, ¿verdad? El CIF o FOB. Y en el caso aéreo, yo le recomendaría que está el DAP y el DDP, ¿verdad? El DAP es bien recomendable en ese aspecto porque asume el riesgo el exportador. Le quiero comentar algo a esta respuesta. Si el término DAP lo utiliza, quien va a asumir el riesgo de trasladar la carga del punto de embarque al punto de destino y va a asumir el riesgo de traslado seguro, va a ser el exportador. La carga usted la recibe en el momento y ahí usted tiene pues esa seguridad de que su carga llegó al punto de destino, que en este caso son los aeropuertos. Entonces es más recomendable el DAP.
o el DDP. Unos dos que yo recomendaría para el aéreo. Listo, muchas Hola. gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si una factura no trae Incoterms, ¿qué sucede? Y al momento de liquidar, ¿cómo se realizaría? Fíjese que cuando no viene un Icoter señalado, que por lo generalmente en el que no pueda venir señalado cuando utilizan FAS, que no incluye el seguro. Cuando no incluye el seguro, por lo general la autoridad aduanera le calcula el 1.5 del valor FO. Y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es más conveniente, y lo diría así, que el Icoter que utilicen, SIF, ¿verdad? Que venga flete y seguro, ya incluido, o si utilizo FOB, debo de asumir que en el medio de transporte me tiene que venir tipificado el pago de lo que yo realicé a la naviera o al medio de transporte, o el seguro que yo pagué a la naviera o al medio de transporte. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces si usted no lo tipifica en el documento de transporte, la autoridad aduanera se lo va a aplicar sobre el valor FOB. Imagínese usted que por un seguro usted pagó, vaya, $200. Le pongo este ejemplo. Y su carga en valor FOB de repente es de 100,000. Y usted dice, a 100,000 le voy a cobrar el 1.5, ¿se imagina cuánto va a pagar de seguro? Porque la autoridad aduanera se lo va a aplicar porque ¿cómo le digo? Dentro de la, por decirlo así, para calcular de la base imponible. Dentro de la base imponible están los ajustes facultativos. Yo lo hablaba en lo de la valoración. Y los ajustes facultativos son que si usted el flete y el seguro no declara, la autoridad aduanera tiene la potestad, según el artículo 7, ¿verdad? Del Código GATT, artículo 1 y artículo 8, de proceder a calcular el valor del seguro o del flete sobre el valor FOB, porque eso es lo que forma la base imponible para el cálculo de los impuestos. Entonces, es mejor declararlo a no declararlo, porque ellos se lo van a aplicar al valor FOB total. Y tal vez el seguro a usted le costó menos y ellos le están aplicando un seguro más alto. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. Buen día. Si la carga marítima no viniera asegurada, ¿qué riesgos podría tener el comprador o el vendedor? Si la carga ya, si viene asegurada, no va a tener ningún problema, ¿verdad? Prácticamente el problema sería que no venga asegurada o que el seguro no quede bien claro. Mire, consejo que les doy. Cuando usted va a asegurar una carga con su exportador y él va a asumir el riesgo de buscar quién la asegure, tiene usted que tener bien claro qué le cubre en ese seguro. Igual, si usted como importador busca la aseguradora, usted tiene que saber en el pago que usted está realizando qué tipo de seguro aplica. Muchas veces el seguro lo desconocen los importadores y dicen, no, yo voy a pagar $500 de seguro. ¿Pero qué le cubre? ¿Hasta dónde me cubre? ¿Qué parte de la mercancía, si es total o parcial, el seguro me va a cubrir? Porque muchas veces me pueden decir, ¿le cubre total la mercancía? Sí, perfecto. ¿Qué tipo de seguro me aplica? Daños en estibarme la mercancía, que me la colocaron mal, se me dañó. Eh, el barco tuvo un problema o me mandaron la mercancía para otro lugar donde no estaba convenido. Ajá. ¿Y quién me va a asegurar la carga? ¿O hasta dónde me va a asegurar la carga? ¿Qué tipo de seguro? Mire, yo le diría, con todo respeto, que cuando usted vaya a asegurar una carga, sepa en qué condiciones va a asegurar la carga y qué le cubre ese seguro, porque a la hora de reclamar, le va a decir el exportador, si usted lo hizo por parte suya, señor vendedor, usted va a asumir el riesgo y tiene que, ¿cómo le digo?, hacerse responsable. Pero si es el comprador, el exportador le va a decir, no, porque yo no busqué la aseguradora, la buscó usted. Entonces, yo le diría, ¿verdad?, que el seguro tiene que estar bien claro a la hora de hacer esa negociación. Muchas gracias, licenciado. Siguiente pregunta. ¿Nos puede ayudar con un ejemplo de qué Incoterm debo utilizar? Puede ser con cualquier producto. En este caso, por ejemplo, compro productos cárnicos congelados en Estados Unidos
y los quiero traer hasta la aduana de Toncontín en Tegucigalpa. ¿Cuál sería la ruta sugerida por usted? Bueno, en este caso, yo utilizaría el término SIF y lo utilizo en este caso si el medio de transporte viene marítimo, yo lo aseguraría con SIF por el tipo de producto que es perecedero. Y cuando el producto es perecedero, estos vienen refrigerados en contenedores con termoquín, que le llaman. Sí, lo traería, ¿verdad? Por medio de transporte marítimo, viene congelado. Ahora, la diferencia entre el marítimo y el terrestre es que el terrestre tendría que ser de un lugar que quede más cerca, perdón, a nuestras fronteras. Por ejemplo, mucho producto perecedero viene de México a Guatemala, de Guatemala a Honduras, y entra aquí por la aduana de Corinto o por la aduana de Aguacaliente o por el Florido. Entonces, yo le recomendaría, ¿verdad?, de que cuando viene por medio de transporte terrestre es un poquito más complicado por el simple hecho de que las rutas son más largas y hay más conflicto de una toma de carretera, de que una aduana esté tomada, entonces ahí su producto puede llegar a dañarse, mientras que el marítimo viene, ¿verdad? Por alta mar, cae al puerto e inmediatamente hacen el tránsito interno de la aduana de Puerto Cortés a la aduana de Toncontín. O si lo trae por vía aérea, le va a salir más caro porque acuérdese que carga de productos perecederos, el flete es bastante elevado, igual el seguro. ¿Es recomendable traerlo por carga marítima? Sí. Si lo trae por carga aérea, los costos se le van a incrementar. Y si lo trae por vía terrestre, los costos son menores, pero tiende a tardar más por cualquier situación que se dé en la aduana terrestre de que hay un montón de contenedores antes que usted y aunque los perecederos salen canal verde, aún así siempre tienen ellos percance de tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo le recomiendo sería mejor carga marítima, ¿verdad? Y dependiendo también del país de donde proceda. Muchas gracias, licenciado. Siguiente pregunta. Si no especificamos qué Incoterm es, ¿puede incrementar el valor en procesos aduaneros? Sí, si yo no especifico el Incoterms, la autoridad aduanera me va a aplicar el 10.5 sobre el flete y este va aplicado al valor FOB. Igual el 1.5 va a ser aplicado al valor FOB y prácticamente la aduana tiene la potestad de hacer uso, ¿verdad? Como les decía, el artículo 1 y 8 del artículo 7 del GATT. Yo les voy a comentar algo. Si un importador no declara un flete ni un seguro, la aduana inmediatamente se va a preguntar por qué. Si viene por un medio de transporte, ¿cuánto le cobró? ¿Dónde está el documento de transporte? Y eso lo va a cuestionar y lo va a multar con una sanción tributaria. Ojo, mire lo que pueda pasar. Si la mercancía no viene el flete y no viene el seguro, de repente va a decir, bueno, está escondiendo un documento porque no presenta el medio de transporte. Es más probable que el seguro no lo presente porque de repente no asegure la carga, quedó solo con el transporte del flete, perfecto. Pero si yo no declaro flete y además no declaro seguro, la aduana va a decir, pero ¿y el medio de transporte donde trajo la mercancía? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está ese medio de transporte que le hizo el cobro por trasladar la mercancía de un lugar a otro? No le va a creer. Entonces, es más creíble que yo le diga, disculpe, yo solo pagué nada más el flete, pero seguro yo no aseguré la carga. Perfecto. Entonces, el flete, aquí está el medio de transporte, aquí está lo que se pagó. Ok. El seguro, no utilicé seguro, porque utilicé un Icoters que no lleva el pago del seguro. Perfecto. Usted le va a aplicar el seguro de acuerdo al valor FOB total de su compra. Y eso se lo va a hacer la aduana. Pero que no declare ni flete ni seguro, puede incurrir en una sanción. Puede ser una multa tributaria o una multa
administrativa. Ahí lo va a considerar la aduana porque no va a creer que no venga la carga por un medio de transporte, a menos, ojo, esto lo voy a decir y lo voy a aclarar, disculpen, a menos que el medio de transporte que utilice sea el propio. Yo tengo un camión, voy a comprar la mercancía y yo lo estoy trayendo, pues. Entonces yo llego a la aduana y le digo, mire, este es mi valor de factura, no hay flete ni seguro porque el medio de transporte es mío, yo fui a comprar la mercancía. Entonces la aduana automáticamente le va a calcular un flete y un seguro. Pero es cuando usted trae por medio de transporte suyo, ¿verdad? O que la empresa utilice el medio de transporte de la empresa. No hay flete ni seguro, porque la empresa lo está trayendo propiamente, pues eso se da más que todo en cargas que son terrestres. En marítima y en aérea no van a creerle. Disculpe que lo diga, no le van a creer porque utilizó un avión, utilizó una aerolínea, utilizó un medio DHL, puede ser FedEx, utilizó un medio de transporte ya reconocido. Y si es marítima, está Crowley, está Sealand, o sea, son los medios, son las navieras, o sea, tiene que presentar el documento de transporte por fuerza. Si es terrestre, no, ¿verdad? Porque terrestre yo puedo traer mi medio de transporte o la misma empresa puede utilizar los medios de transporte de ellos y se le calcula, ¿verdad? Automáticamente un 10 y 1.5. Hola. Muchas gracias, licenciado. Siguiente pregunta. Cuando una factura incluye el término FAS, pero el proveedor no se hace responsable de los riesgos y en aduana es tratado no como FAS, ¿qué pasa o cuál es la manera correcta de tratar estos productos? Dice que cuando hay un término FAS, ¿verdad? Hay una responsabilidad cierta hasta cierta parte por el parte del exportador. Si él no quiere hacerse responsable, ahí es donde entran los conflictos internacionales o las demandas internacionales. El problema, la aduana no interfiere. La aduana lo único que le interesa, y disculpe que lo diga así, es cobrar los impuestos. Ya el término para el cual el importador con el exportador acordaron, la aduana no interfiere. Donde sí hay un problema, porque les voy a poner un ejemplo, es cuando el exportador asume una responsabilidad y asume un cierto grado de riesgo. Si no se hace cargo, el importador perfectamente puede interponer una demanda, pero ya sería internacional, ya sería ¿cómo le digo? Contra él, ¿verdad? Porque él está en el país de exportación. La aduana no, la aduana sencillamente le va a decir, no, yo solo necesito, ¿verdad? Que se aplique el ICOTER que ustedes acordaron y voy a cobrar los impuestos de acuerdo al ICOTER. Si ellos acordaron FAS y no incluye uno de los seguros o no se hace responsable, ¿verdad? En cuanto a que ha declarado correctamente, porque puede pasar que yo no haya declarado correctamente el flete o que haya incurrido en algún otro gasto que yo no haya querido declarar como exportador. La aduana me va a cobrar a mí como importador cualquier gasto que llegue a detectar y que no haya sido declarado. Entonces la aduana le va a decir, bueno, usted tiene que pagar, señor importador, porque si no la carga no la van a soltar de ahí del punto de ahí por decirlo, del punto del almacén, o sea, del depósito. No la va a poder sacar. Y tampoco no le va a dar la autorización de salida a la aduana. Entonces la aduana le va a decir, si usted tuvo algún inconveniente y no declaró algún costo, algún gasto que incurrió por parte del exportador, lamentablemente usted tiene que pagarlo si quiere liberar la carga. Y usted se tiene que arreglar con el exportador. Porque la aduana no va a perder, el Estado le va a decir, si usted no me declaró correctamente el ICOTER porque no lo hizo el exportador, porque eso ha ocurrido, señor importador, lo siento. Si usted en términos de 20 días hábiles no me paga los impuestos, esa carga cae en abandono. O paga los impuestos y libera la carga y después usted se arregla con su exportador. Entonces lo que hacen los importadores, bueno, ok, yo quiero la carga, la voy a liberar, voy a pagar
costos y gastos que el exportador no los declaró correctamente, libero la carga y después yo entablo una demanda con el exportador, pero ya es algo interno. Ya la aduana, una vez que ha pagado los impuestos, le libera la mercancía y usted ya se desentiende con el Estado, pero sí tendría que entenderse con el exportador. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué en aduana solicitan orden de compra para poder liquidar una factura que utiliza Incoterm DAP? Fíjese que es desconocimiento de ellos, porque no tienen que solicitar orden de compra. Si ya el término está pactado, ahí tiene que venir en la factura comercial, ¿verdad? Y no sé por qué ellos están solicitando órdenes de compra, porque las órdenes de compra es cuando es algo interno. La factura está, bueno, a veces pueden tirar una proforma, una factura proforma, y eso es válido, ¿ah? Pero estamos hablando del país que se le extiende, el país de exportación. No es, no es como le digo, que tengan que exigirle una orden de compra. Las órdenes de compra por lo general son internas. Ahora, sí le puede exigir una proforma y la proforma se la puede dar el exportador perfectamente. Pero la que va a tener también validez es la factura comercial, ¿verdad? Y ahí está donde está prácticamente, e incluso en la factura comercial está tipificado el Incoterms que van a utilizar. Entonces no tendría que pedirle una orden de compra. Disculpen que lo diga, yo es desconocimiento, ¿verdad? De estas personas que a veces desconocen y empiezan a pedirle al importador documentos fuera de ley. En ningún momento en los Incoterms le dice que tiene que presentar una orden de compra, ¿verdad? No está tipificado. Los Incoterms son prácticamente términos de contraentrega. O sea, si yo utilizo un DAP, un DDP, un FAS, un SWORD, un SID, un FOB, son los términos de trasladar la mercancía de un lugar a otro. Son los términos de responsabilidad de traslado, de seguro y del costo de cualquier carga y descarga que me incurra en el puerto de embarque o puerto de destino. Ese es lo que el Coterms le está dando hoy en día. Son los términos de que yo voy a comprar una mercancía, quién me la va a traer, por qué medio de transporte, hasta dónde va a llegar. Pero la aduana no tiene por qué estarle pidiendo una factura interna o si se supone que la factura pro forma o la factura original que tiene el cliente con el vendedor es la que le debe de interesar a la aduana y saber que en esa factura va a tipificar si es valor FO, si es valor SID, si es CPT, porque ahí lo van a describir, ¿verdad? Entonces lo que le interesa a la aduana es la factura original, es la que tiene que verificar, pero una orden de compra lo que le podría interesar a la aduana, y disculpe que lo diga, es una transferencia de pago. Perfecto, yo puedo pedirle una transferencia de pago para ver en qué condiciones puede ser de a 30 días, a 60 días si es al crédito, pero eso es lo único que es para verificar el valor de la compra. O si hizo la transferencia de aquí, de Honduras, hacia otro país, ¿verdad? ¿Cuál fue el monto? Eso es lo que me puede interesar. Pero una orden de compra interna o orden de compra no tendría por qué estarle pidiendo. En todo caso, tendría que ser la transferencia de pago para verificar si lo pactado está tipificado. Y si es al crédito, tampoco no le debería de interesar, ¿verdad? Decir, enséñeme, bueno, puede ser una nota de crédito, puede ser un voucher, aquí está, pero es cuando se le requiere con la duda del valor. Cuando se le requiere, hay una decisión 6.1 que valoración dice que es la duda razonable, y esta decisión 6.1 le dice, ¿verdad? Que el oficial de aforo y despacho, cuando tenga una duda razonable, puede hacer cualquier requerimiento de documentación en las formas de pago al importador. Pero es cuando tenga una duda razonable de cuestionar el valor. O si yo voy a cuestionar el flete y el seguro, perfecto, yo lo voy a pedir. Y ahí está en su derecho, ¿verdad? Por esa decisión que existe en el artículo 7 del Código GAP. Hola. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Si una carga viene aérea y la factura tiene como Incoterms FOB o CIF, ¿puede la autoridad aduanera imponer multa al respecto? Mire, fíjese que con respecto a eso, si ya quedó convenido en CIF, no tendría por qué imponerle una multa. Sí, ahí prácticamente dentro de las cláusulas de los Incoterms o de las modalidades, ¿verdad? De los Incoterms están los transportes multimodales. Imagínese usted que yo vaya a utilizar, ¿verdad? Un chip, vaya, por decirlo así, un chip para una máquina o algún aparato y yo quiero utilizar términos SIF, posiblemente lo utilicé porque hay un transporte multimodal de por medio, donde la mercancía que se compró fue trasladada del lugar de embarque por un medio de transporte y se fue al aeropuerto y lo enviaron por medio del transporte aéreo. Entonces, y el convenido fue el CIF, ¿verdad? ¿Por qué? O de repente la mercancía donde se compró tuvo que ser embarcada y después llegó a tierra y después llegaron a utilizar otro medio de transporte terrestre para llevarlo al aeropuerto y la conveniencia fue CIF. Yo no la puedo cambiar y la aduana tiene que respetar. Claro, yo tengo que demostrarle a la aduana, y eso sí es bien importante, el por qué yo pacté CIF, porque están los documentos de transporte, ¿va? De dónde salió la carga, porque muchas veces el proveedor me va a decir, pero mire, yo tengo que despachar la carga por medio marítimo o la tengo que despachar por medio terrestre y la tengo que subir a un avión, pero la condición que vamos a utilizar es CIF y eso es legal. No le tiene por qué decir que cambie, ¿verdad? El Incoterms. No le tiene por qué decir si eso es lo que pactaron con el proveedor y el proveedor posiblemente le puso estas condiciones. Yo no puedo trasladar la carga directamente al avión porque tengo que utilizar de repente buscar otro medio de transporte que me la lleve al avión. Y ahí utilicé de multimodal. Entonces no tiene, o sea, hay algo bien importante acá. Permítanme, solo quiero mostrarles algo. Voy a compartir de nuevo, permítanme. Voy a mostrarles algo acá. Permítanme, voy a mostrarles algo. Les voy a mostrar algo acá. Miren, ustedes se fijan, ahí dice SIF. No hay problema. Ahí ustedes miran de que salió desde la fábrica, pagó costo, seguro y flete hasta el país de destino. Ok, pero aquí quiero mostrarles esto. Permítanme. Disculpen que vaya para atrás. Acá, miren. Ustedes miran al lado izquierdo está Sword, Free, CPT, SID, DAT, DPU y DDP. Ok, estos son los transportes multimodales. En el marítimo están estos otros. Pero ¿qué sucede? Muchas veces hay Incoterms que se utilizan para transportes aéreos y de repente yo pacté con el importador y el exportador pactaron el CIF y no está acá. Pero no significa que lo van a multar por haber aplicado el Incoterm pactado entre ellos. El problema es que yo tengo que demostrarle a la autoridad aduanera por qué pacté el Incoterm CIF en una carga aérea. Eso es lo que tendría que demostrarle. Tendría que demostrarle. ¿Por qué? Porque si usted se fija, está el CIF, SIP. Vamos a ver qué significa el CIP. Solo quiero mostrarles esto para que miren ustedes. Aquí, miren, si ustedes se fijan, la figurita está ahí, marítimo, aéreo y terrestre. Y es que utilizan, ¿verdad? Por parte del exportador y asume el transporte y los gastos, ¿verdad? Y el seguro en todo el trayecto. Ahora, aquí por lo general utilizan barco, ¿verdad? Utilizan barco, que es el que más utilizan el CIF en el barco. Y en el avión no está. Entonces, si yo utilicé el CIF, yo tengo que dar una explicación
¿por qué lo utilicé? Porque normalmente el que se utiliza es el CIP, el CIP, el que utiliza para este tipo de situaciones. Si utilicé el CIP, es lógico, ¿verdad? Que ahí le dice, mire, de igual modo que con el CIF, los Icoteros 2020 amplían las diversas coberturas, mire, marítimas del seguro de la mercancía bajo las cláusulas de la carga del título. O sea, lo que le está diciendo que el CIF, como el CIF, amplían ciertas coberturas. Entonces ahí es donde yo tengo que demostrarle a la autoridad aduanera el por qué utilicé el CIF. No es común, ¿verdad? Pero si lo utilicé fue por algo. Pero la autoridad aduanera no me puede, ¿cómo le digo?, aplicar una multa porque, reitero, son aplicaciones que se dan entre un comprador y un vendedor. Claro, consejo, no utilizaría el CIF en carga aérea. No lo utilizaría para evitar esos problemas, ¿verdad? Por eso dice que debemos de utilizar los más adecuados cuando le habla en estos consejos, ¿verdad? Que les dice que debe de utilizar el más adecuado porque si no va a tener que darle explicación a la autoridad aduanera del por qué utilizó el CIF por mal uso de helicópteros. Hola, Hola, sí, le escuchamos. no sé si ya quedaron evacuadas todas las preguntas o hay algo otra. Sí, sabemos que aún hay muchas consultas, sin embargo, en respecto a sus agendas, evacuaremos la última consulta. ¿En qué Incoterms los riesgos son más equitativos? En el FOB, ahí ambas partes están en iguales condiciones. El FOB es el equitativo, ¿verdad? Es el Icoter que es más equitativo y que de repente la mayor parte de importadores lo utilizan porque los riesgos son compartidos. El exportador comparte los riesgos hasta el lado del buque y el importador empieza a correr los riesgos que la mercancía esté dentro del buque hacia el lugar de destino. Entonces el FOB es el Icoter que es equitativo en ambas partes, donde los riesgos son 50 y 50. Si usted mira, el FOB dice free and board, libre a bordo. Quiere decir que la exportabilidad. Hola, hola. Hola, sí. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. También quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy, en especial a Teca, quien hizo posible que realizáramos el evento del día de hoy. Y por supuesto al Máster Rodríguez por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos de un tema tan importante. También agradecemos el apoyo de los miembros del Sponsors Club, Dole y Pangea, miembros platino, miembros oro, FedEx y Seaboard Marine, miembros plata, Louis Dreyfus Company. Les comentamos nuevamente que se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube de la conferencia. También les invito a seguir nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios. Sin más, damos por concluida la conferencia de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Bueno, feliz día. Muchas gracias, ¿verdad, Anchan, por haberme invitado a esta conferencia a través del Grupo TECA. Tengan un feliz día. Gracias igualmente.